¿Cuál fue el primer metal fundido y aleado por el hombre? Hierro, cobre, bronce. Cobre. ¿En qué año fue destruida la ciudad de Pompeya por la erupción del Vesubio? 59 después de Cristo, 89 antes de Cristo, 79 después de Cristo. 79 después de Cristo. ¿Qué regiones francesas pasaron a Alemania tras la guerra franco-prusiana de 1870-71? Borgoña y Normandía, Alsacia y Lorena, Montpellier y Burdeos. Alsacia y Lorena. ¿En qué año comenzó la Segunda Guerra Mundial? 1936, 1939, 1945. (1939) ¿La invasión de qué país dio paso a la conocida como Guerra del Golfo? ¿Afganistán, Líbano o Kuwait? Kuwait. ¿Quién fue la última reina de Egipto? Cleopatra, Nefertiti, Isis. Cleopatra. ¿Cuál era el nombre del caballo más querido por Alejandro Magno? Babieca, Bucéfalo o Rocinante. Bucéfalo. ¿Quién fue el primer navegante europeo que llegó por mar a la India? ¿Magallanes, Juan Sebastián Elcano o Vasco da Gama? Vasco da Gama. ¿Cuál es el lugar de coronación de los monarcas ingleses? Abadía de Westminster, Palacio de Buckingham, Castillo de Windsor. Abadía de Westminster. ¿Qué emperador estuvo desterrado en las islas de Elba y Santa Elena? Julio César, Napoleón Bonaparte, Luis XVI. Napoleón Bonaparte. ¿En qué año tuvo lugar la Revolución Rusa liderada por Lenin? 1929, 1914, 1917. 1917. ¿Qué robaban los cuatreros en el lejano oeste? ¿Oro, caballos o bancos? Caballos. El piloto alemán von Richthofen, el Barón Rojo, derribó 80 aviones enemigos en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Franco-Prusiana. La Primera Guerra Mundial. ¿Qué militar romano sometió a la Galia en el año 52 a.C.? ¿César Augusto, Escipión o Julio César? Julio César. ¿En qué año se alzaron los madrileños el 2 de mayo contra los franceses de Napoleón? 1808, 1812, 1820. 1808. ¿En qué estado de México surgió en 1994 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional? ¿Jalisco, Yucatán o Chiapas? Chiapas. ¿Con qué sobrenombre pasó a la historia Iván IV de Rusia? ¿El Sangriento, el Terrible, el Gran Zar? El Terrible.
¿Qué caudillo hispano fue asesinado en el 139 a.C. por 3 de sus capitanes sobornados por los romanos? ¿Trajano, Viriato o Adriano? Viriato. ¿En qué país nació José de San Martín, libertador de Chile y Perú? ¿En España? ¿En Colombia? ¿En Argentina? En Argentina. ¿Qué tropas europeas entraron primero en Berlín tras la Segunda Guerra Mundial? ¿Las soviéticas, las americanas o las francesas? Las soviéticas. ¿Cómo se apellidaban los hermanos más famosos del primer viaje de Colón? ¿Pinzón, Quintero o Dalton? Pinzón. ¿Contra quién formaron Argentina, Brasil y Uruguay la Triple Alianza en 1865? ¿Chile, Bolivia o Paraguay? Paraguay. ¿En qué país europeo tuvo lugar la llamada Revolución de los Claveles? ¿Hungría, Portugal, España? Portugal. ¿Qué sucedió antes? ¿La muerte de Alejandro Magno, la fundación de Roma o los primeros Juegos Olímpicos? Los primeros Juegos Olímpicos. ¿Cómo se llamaba la policía nazi? Gestapo, KGB, las SS. Gestapo. Si te está gustando el vídeo, dale a like y harás que llegue a más gente. Dale a compartir con aquellas personas a las que sabes que les gustará este vídeo. Suscríbete al canal para no perderte más vídeos como este. ¿Cómo se llaman las carreteras romanas? Acueductos, viaductos, calzadas. Calzadas. ¿En qué año alcanzó Fidel Castro el poder en Cuba? 1959, 1968, 1972. (1959) ¿Quién fue el aventurero italiano que abrió la ruta de la seda? Dante Alighieri, Galileo Galilei, Marco Polo. Marco Polo. ¿A quiénes ganaron los griegos en las guerras médicas? ¿A los romanos, a los persas, a los cartagineses? A los persas. ¿Qué famoso muro se construyó en 1961 y se derribó en 1989? ¿Muro de las Lamentaciones, Muro de Berlín o Muro de Adriano? Muro de Berlín. ¿Qué caudillo fue rey de los hunos? ¿Aníbal, Atila, Asdrúbal? Atila. ¿Qué jefe de Estado tiene una guardia suiza? ¿El rey de Suiza, el presidente de la Unión Europea, el Papa de Roma? El Papa de Roma. ¿En qué país murió Ernesto Che Guevara? ¿En Bolivia, en Cuba, en Argentina?
En Bolivia. ¿Quién hizo construir en el año 64 después de Cristo la Domus Aurea tras el incendio de Roma? Cómodo, Nerón, Calígula. Nerón. ¿Qué sucedió antes? ¿La apertura del Canal de Panamá, el hundimiento del Titanic o el comienzo de la Primera Guerra Mundial? El hundimiento del Titanic. ¿Cómo se denominó la España musulmana? Iberia, Hispania, Al-Ándalus. Al-Ándalus. ¿Qué elemento debían llevar a la vista de los nazis los judíos alemanes? La estrella de David, una cruz, una luna. La estrella de David. ¿Por qué nombre es más conocido el conquistador mongol Temujin? Moctezuma, Gengis Khan, Atila. Gengis Khan. ¿Quién tomó la ciudad de Cuzco en 1533? Hernán Cortés, Simón Bolívar, Francisco Pizarro. Francisco Pizarro. ¿Qué monarca francés fue ajusticiado en la Plaza de la Concordia en 1793? ¿Luis XIV, Luis XVI o Napoleón? Luis XVI. ¿Por qué islas se enfrentaron militarmente Estados Unidos y España en 1898? Jamaica, Hawái, Cuba. Cuba. ¿Qué gobernante ateniense ordenó construir el Partenón? Pericles, Homero, Alejandro Magno. Pericles. ¿Qué parentesco unía a Felipe el Hermoso con los reyes católicos? ¿Era su hijo, era su sobrino o era su yerno? Era su yerno. ¿En qué estado norteamericano estaba el fuerte de El Álamo? ¿En Arizona, en Texas, en Luisiana? En Texas. ¿En qué lugar de Roma se mataron casi 5.000 fieras? ¿En el circo, en las catacumbas, en el anfiteatro? En el anfiteatro. ¿Qué monje ruso fue asesinado en tiempos del zar Nicolás II? Rasputín, Iván Pavlov, Iván el Terrible. Rasputín. ¿En qué número de Downing Street vive el primer ministro británico? ¿10, 12 o 13? 10. ¿Cuáles fueron los dos países rivales en la Guerra de Sucesión Española que comenzó en 1701? Reino Unido y Francia, Portugal y Francia, Francia y Austria. Francia y Austria. ¿Por qué nombre es más conocido Siddhartha Gautama? Gandhi, Buda, Confucio. Buda. ¿Quién nació antes? ¿Franco, Hitler o Al Capone?
Hitler,